Hola, buenos días. En este video vamos a ver cómo crear esta interfaz de las preguntas y sus respectivas respuestas. Pues bien, empecemos a crear nuestra interfaz de las preguntas y respuestas. Ok, para empezar vamos a ir a la carpeta de pruebas, que es donde el alumno va a entrar cuando se loguee, y en la página de FAO. Primero vamos a poner todo el examen dentro de un div con una clase de Bootstrap que se llama container. Y dentro de este container vamos a utilizar una clase de Bootstrap también que se llama panel. Vamos a div class igual a panel primary. El título de nuestro panel y el cuerpo. En el panel que creamos, en la cabecera vamos a poner una etiqueta de título con la clase panel_title de Bootstrap, y para ello vamos a escribir el nombre del examen que corresponde en ese momento. Lo que estoy haciendo acá es preguntar si la sesión del número de examen es igual a 1, poner el nombre de matemáticas. Recuerden que todas estas sesiones las creamos en el login. Si la sesión del número de examen es igual a 1, escribimos matemáticas. Otro if, bien pude haber escrito un else if y sería mejor. Si la sesión del número de examen es igual a 2, física. Si la sesión del número de examen es igual a 3, escribimos química. Ok. He dividido el espacio del cuerpo en dos columnas, de tamaño 1 y de tamaño 11, de acuerdo a las clases de Bootstrap. En la primera columna vamos a agregar el reloj que nos va a indicar el tiempo que nos hace falta para terminar de contestar el examen. Vamos a agregar unos controles de la categoría extensiones Ajax. Y lo que necesitamos es primero un script manager, después un update panel y dentro del update vamos a poner un timer. Para ello vamos a hacer un content template y dentro de este content template agregaremos nuestro timer. Ok, y vamos a agregar una etiqueta para mostrar el tiempo que nos resta. Una etiqueta borramos el texto de la etiqueta y listo. Vamos a dar un poco de estilo al reloj y para ello vamos a utilizar una clase de Bootstrap que se llama btn Tanger
btnlg. Ok, copiamos el contenido y lo metemos dentro del div. Bueno, vamos a dejar un momento el reloj y vamos a pasar a la segunda columna. En la segunda columna he agregado una etiqueta p con la clase alerinfo y el texto elige la respuesta correcta. He creado un div con la clase table en la cual va a contener nuestras preguntas y respuestas. Vamos a agregar el primer control que se llama listView, que nos va a servir para listar nuestras preguntas. Les vamos a poner lista preguntas y vamos a necesitar un SQL Data Source. Vamos a cambiarle el nombre por SDS preguntas. El primer data source va a tener esta consulta. Selecciona los primeros 5 ID de pregunta, la pregunta, de exámenes, unión de preguntas, o en exámenes.idexamen sea igual a preguntas.idexamen, donde exámenes.idexamen acá sería @examen ordenado por newID. newID es una función de SQL Server que nos devuelve un número aleatorio. Esto hará que cuando seleccionemos las 5 primeras preguntas nos salgan 5 preguntas aleatorias. Ok, para fines de demostración, la variable examen voy a cambiar por el examen que vamos a presentar para que ustedes observen el resultado. Cada vez que actualizo o que ejecuto la consulta, nos aparecen 5 preguntas diferentes. Esa consulta es lo que vamos a poner en el primer data source. Especificamos una instrucción SQL, pegamos nuestra consulta, damos siguiente, el origen del parámetro va a ser una sesión y el nombre de la sesión es el número de examen. Finalizamos. El listView le asignamos como origen de dato las preguntas. Ahora bien, vamos a modificar un poco este listView para poder visualizar las preguntas. Primero que nada vamos a definir un data keyname con el ID de la pregunta. Dentro del listView vamos a definir una etiqueta layoutTemplate y vamos a definir un item placeholder. Run at server. Ok, después vamos a utilizar el item template. Ok, vamos a crear un div y dentro de este div vamos a hacer nuestras preguntas. Vamos a colocar una etiqueta label le vamos a poner lbl pregunta y el texto
vamos a utilizar la función eval con pregunta. Vamos a necesitar un segundo label. A este le vamos a llamar LBL ID de la pregunta. Y como texto vamos a utilizar la función eval el ID pregunta con visible igual a false. Para mostrar las respuestas vamos a agregar otro control listView dentro del control listView con ID lista preguntas. Dentro del mismo template que hemos definido de lista pregunta vamos a agregar otro control. A este listView le vamos a poner lista respuestas con la propiedad DataKeyNames y de respuesta. Vamos a necesitar otro SQL Data Source dentro del mismo ítem template debajo de la lista respuestas. Con fines de demostración únicamente voy a colocar fuera del ítem template el SQL Data Source para definir la consulta que contendrá. De nombre SDS respuestas. Vamos a la vista de diseño. La instrucción que vamos a especificar es la siguiente. Selecciona el ID de respuesta, la respuesta y el ID de pregunta de los exámenes con la unión de preguntas donde el examen.id examen sea igual a la pregunta.id examen. Unión de respuestas o preguntas.id pregunta sea igual a respuestas.id pregunta, donde examen.id examen sea igual a 1 y preguntas.id pregunta igual a 1, ordenados por newID. Ejecutamos la consulta y nos devuelve el ID de respuesta, la respuesta y el ID de pregunta. Es decir, que para la pregunta 1 tenemos 3 posibles respuestas y las respuestas en sí. Ok, vamos a cambiar esa consulta modificándola un poco y en vez del 1 va a tener la variable examen y la variable pregunta. Esta consulta la copiamos y es la que debe tener nuestro SQL Data Source. El primer parámetro examen, el origen es una sesión y el campo es número de examen. El segundo campo, el origen del parámetro, es un control. Acá no podemos encontrar el control porque no está dentro del ítem template. Únicamente vamos a ponerle 1 cualquiera y dentro del código vamos a modificarlo. El control que debe llevar es el LBL y de pregunta. Ok, teniendo nuestro SQL Data Source, lo cortamos y únicamente lo ubicamos dentro del ítem template. Ok, nuestra lista respuesta ponemos como Data Source ID igual a SDS respuestas. Dentro del listView vamos a definir un layout template, un nuevo span
id item placeholder run at server. Debajo vamos a definir un nuevo item template. El item template va a contener una etiqueta de tipo radio. Para ello vamos a definir input type radio. El ID, evaluamos la respuesta. El nombre, evaluamos el ID de pregunta. Y el valor de ese ID, el valor de este control radio, va a ser el ID de respuesta. Agregamos un espacio y mostramos la respuesta. Eval respuesta. Debajo de nuestros list views anidado, agregamos un nuevo botón de ID btn guardar, texto guardar, csclass igual a btn primary. Hasta aquí hemos terminado la parte de los exámenes, la interfaz principal. Cada vez que actualizamos se despliegan 5 preguntas diferentes con las respuestas en orden aleatorio, en un diferente orden. En el siguiente video vamos a codificar el reloj, el botón guardar, para que podamos guardar nuestras respuestas en la base de datos.